Sobre esto, sobre lo que acaba de decir el ministro Enrique París respecto a las cuarentenas, si habrá o no habrá una cuarentena total, por ejemplo, en la región metropolitana. La posición del Colegio Médico es parte de lo que vamos a hablar a continuación con nuestro panel, Julio. Claro que sí, ya va a aparecer nuestro panel político. Tenemos tremendos invitados en el día de hoy, como siempre, para debatir, para conversar. Está el diputado Carter, está con nosotros también la diputada Sepúlveda, está con nosotros también Marco Enrique Sominami, ex candidato a la presidencia, y también vemos ahí en el cubito superior, ¿no es cierto?, a la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Isquia, muchas gracias por estar con nosotros. Está el diputado también de RN Durán, no lo quería dejar afuera, diputado, gracias. Jorge Durán, presidente del Colegio Médico, Isquia Siches. Doctora, bueno, las cifras están durísimas. Tuvimos la oportunidad de hablar con Cecilia Luengo, la doctora, hace un ratito atrás, y nos daba un poquito el panorama de la pandemia hospitalaria que se le ha denominado, que está muy compleja, muy difícil. El ministro París habló hace un ratito, el diario La Tercera tiene este titular: la cuarentena total no es la solución, pero no puedo descartar nada de plano. ¿Cuál es la mirada que tiene el Colegio Médico sobre esto, doctora? Bueno, nosotros hemos planteado desde hace algunas semanas que es necesario que el gobierno evalúe 3 ámbitos, y de hecho hemos pedido una apertura tanto para que la mesa social como el consejo asesor podamos participar más activamente en 3 áreas. 1, la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, donde mantenemos resultados subóptimos y ahí podemos mejorar mucho en la reducción de casos utilizando esta estrategia. Esa es la única estrategia que nos permite contener la pandemia hasta que la vacunación haga su efecto sin tener estas estrategias poblacionales que son tan agresivas. En segundo ámbito, mirar el plan paso a paso para ojalá recuperar una coherencia y consistencia que le haga sentido a las personas y mejorar también la adherencia de las mismas y su eficacia. Y en tercer lugar, mirar muy profundamente la estrategia que tenemos para poder limitar la introducción de nuevas variantes al país. Creemos que antes que el escenario del colapso sanitario esté rondeando nuestro país, es necesario ejecutar esas acciones con la mayor premura posible, y muy de acuerdo con el ministro, idealmente es que no tengamos que usar esas herramientas que son tan abruptas para la ciudadanía, que golpean a la economía, pero si la red sanitaria colapsa, sin duda como comunidad médica, nosotros no podemos permitir que sigan aumentando los contagiados, porque cuando la red sanitaria colapsa, la mortalidad de esta patología aumenta 2 o 3 veces, y eso es algo que evidentemente tenemos que evitar. Solamente para aclarar lo que tenemos en pantalla también, el ministro París sostiene que la cuarentena total no es la solución, como decimos ahí, pero ahí también dice que no se puede descartar nada de plano. En ese sentido, entonces, hay coincidencia con usted, doctora, respecto a este tema. Es decir, es lo que de alguna manera entiendo de sus palabras. Y en ese sentido hay una coincidencia. Lo que tenemos que preguntar al ministro es ¿cómo evitamos llegar al colapso de la red? El ministro nos tiene que dar las luces, nosotros tenemos nuestras propuestas sobre la mesa, pero hoy día yo entiendo que el gobierno no quiere implementar estas medidas, pero tiene que decirnos a los chilenos y chilenas, bueno, ¿qué vamos a hacer mientras? ¿Cómo evitamos ese contexto? Que si entiendo yo que el gobierno está esperando un quiebre de la curva por el proceso de vacunación, pero hasta que eso no sea objetivo, tenemos que tener montado un plan de contingencia para reducir la cantidad de casos y fallecidos. ¿Cuáles son las propuestas, doctora, que ustedes tienen y que esperan sean escuchadas? Están en estos 3 ámbitos. Nosotros pedimos que hubiera un análisis profundo, tanto de la mesa social como del consejo asesor, en estas 3 pilares, que es la parte más fundamental de la estrategia de testeo, trazabilidad, plan paso a paso y la introducción de nuevas variantes, que nos puede dar un escenario mucho más complejo que el que tenemos hasta la actualidad. Como también hemos pedido, y aquí veo a muchos parlamentarios, mirar en este horizonte tan hostil cuáles van a ser las ayudas sociales que vamos a poder hacer, tanto a la industria, que sin duda se va a ver muy afectada,
tanto por la fase 2 como evidentemente si se requieren medidas más extremas. Está siendo muy golpeado el turismo, va a seguir siendo muy golpeado la industria de los gimnasios, de los propios restaurantes y otros, y ahí creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para ir en ayuda a las familias y a estas pequeñas empresas que han quedado al margen y que entendemos son una de las variables que se consideran al momento de los confinamientos. Lo otro es que nosotros hemos planteado de forma reiterada que idealmente era el retorno a clases en contextos de baja circulación viral, idealmente de fase 3 en adelante. Quizá hay que evaluar un retroceso y hemos planteado también hace semanas que idealmente en fase 1 y 2 postergar quizá y volver a las sesiones telemáticas, prepararnos sin duda, porque es una cosa prioritaria, las clases presenciales, pero retomarlas con fuerza cuando bajen los niveles de circulación viral. En cuarentena, según lo que informó ayer la autoridad, entonces en cuarentena finalmente no van a funcionar los colegios, según lo que tengo entendido, ¿no es cierto?, en fase 1. En fase 1 no, en fase 2 se mantienen algunos colegios abiertos, creemos que es algo que hay que reevaluar, sobre todo si es que se empiezan a presentar brotes y también por el contexto, creo que estamos en un momento muy frágil como país. Bueno, la verdad es que estamos todos preocupados por esto y porque además tenemos unas elecciones vitales, históricas y únicas aquí, a la vuelta de la esquina, 10 y 11 de abril, doctora. Ya es debate nacional, ya se rompió el huevo, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Y la gente está debatiendo, está discutiendo, quizás aplazarlas, quizás esperar, porque cuando se aplazó la vez anterior no se sabía que venía hacia el futuro. Esta vez tenemos las vacunas, sabemos que en 4, 5, 6 meses más esto va a estar mejor sí o sí, porque están las vacunas, digamos. Entonces, se abrió el debate, la conversación. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina el Colegio Médico? Pero antes que me conteste, le pido un segundo. Disculpa a la doctora y a todos nuestros invitados. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Son las 12 en punto, hora de una pausa. Pero antes, conversando con nuestro panel político, con la presidenta del Colegio Médico, acerca de las cuarentenas, pero también acerca de lo que ya se está planteando. Y esto ha sido, en algún aspecto, bueno, cruzado políticamente. Ya no es que un sector piense que deben postergarse las elecciones y otro sector piense que no deben postergarse. Yo creo que ya ha sido un poco distintas opiniones en distintos sectores. Sin embargo, la presidenta del Colegio Médico también lo ha planteado. Doctora, ¿en qué circunstancias, para usted como doctora, epidemiológicamente, se debiera tomar la decisión y en qué momento se debiera tomar la decisión de posponer o no las elecciones del 11 de abril? Bueno, nosotros hemos, tanto en el plebiscito de octubre como en estas elecciones de noviembre, junto a la Sociedad Chilena de Infectología y Epidemiología, hemos hecho algunas recomendaciones para que estos procesos eleccionarios sean seguros. Evidentemente uno no puede correr los procesos democráticos hasta que la pandemia se acabe, porque no tenemos certeza de ello. Es por eso que hay que instalar los protocolos y poderlos funcionar. En torno a las elecciones de octubre del año pasado y también en esta, hemos puesto sí algunos puntos de alerta en donde tendríamos que reevaluar esta medida. Y esos son puntos de alerta muy extremos, como por ejemplo el colapso de la red sanitaria. Lamentablemente estamos en un momento de riesgo, en un momento muy frágil como país, y tenemos que ir viendo cómo sigue el funcionamiento de la curva, y le hemos planteado al país y a los parlamentarios que a nuestro juicio habría que reevaluar esta medida si alrededor de 2 semanas antes, en relación a los casos activos, donde podemos tomar algunas estimaciones, ya tenemos un nivel de colapso de la red que nos habla de un escenario que esperamos Chile no viva, que es el colapso de la red sanitaria. ¿Por qué le tenemos tanto temor a ese escenario? Porque si no podemos prestar asistencia a las personas, la mortalidad aumenta 2 o 3 veces, de un 3% a más de un 7, un 10. Ustedes comprenderán
el dramatismo que tendríamos que vivir en los distintos recintos de urgencia, no pudiendo conectar a ventilador mecánico a los pacientes, teniendo que vivir el desafío de la última cama y tantos problemas más, y ese escenario sin duda lo tendrían que evaluar. Pero no es una definición que tome el Colegio Médico, es una definición que toman los parlamentarios. Sí, doctora, pero cuando plantea el Colegio Médico que uno cree que se le hace caso en casos como este tipo, en decisiones como este tipo, es en una semana y media más evaluarlo, para que justamente sea 2 semanas antes de la elección. Más o menos en 14 días podemos hacer algún tipo de predicciones. Todos estamos esperando que ojalá empiecen a aparecer los resultados del proceso de vacunación, pero la verdad es que no hemos visto cambios muy significativos. Creemos que los parlamentarios justamente en una semana y media deberían reevaluar esta medida con todos los elementos sobre la mesa, como también el Ejecutivo va a tener que hacer algunas sugerencias y algunas orientaciones a los parlamentarios que son de su coalición de gobierno. Pero ojalá el gobierno nos hiciera caso, Montserrat, como tú mencionas, en alguna de las sugerencias, porque creemos que, más que estar hablando si las elecciones se corren o no, creo que lo problemático es que estamos hablando si es que vamos a vivir el colapso de la red sanitaria o no. Eso es lo más relevante a nuestro juicio, y es donde hoy día hay que hacer acciones para que eso no ocurra. Porque creo que si empieza a morir una gran cantidad de personas, sin duda a los distintos sectores les va a importar quizá no tanto si se hacen las elecciones o no, porque vamos a estar viviendo un drama sanitario muy grave, y nosotros necesitamos que hoy se implementen las medidas para que ese escenario no exista en Chile. Sabemos que el diputado Carter tiene que irse luego a votar, así que le damos inmediatamente la palabra respecto al tema. ¿Concuerda con la presidenta del Colegio Médico o no, diputado? Hola, Monse. Hola, Julio César. Lamentablemente, como tú dices, Monse, me tengo que ir a votar. Es nuestra pega, y espero que también los otros diputados partan también a votar. Claramente lo que ella está diciendo tiene realidad. Estamos viviendo un momento sumamente peligroso en salubridad pública, pero el tema respecto a la discusión del aplazamiento de las elecciones parece ya una broma, parece un juego. La semana pasada se aprobó en el Congreso una ley para hacer el 10 y el 11 las elecciones, y ese mismo día también se aprobó una ley con nombre y apellido y dedos para 2 alcaldes. En ambos casos yo me negué y hablé días anteriores con varios diputados y con varios presidentes de partido, diciendo que estábamos cometiendo un error gigante, porque estábamos concentrando 2 elecciones extremadamente importantes en solamente 2 días, cuando la pandemia iba subiendo. Y nadie escuchó en ese momento. ¿Qué ha cambiado de la semana pasada a ahora? Nada. Los números han ido subiendo sostenidamente, como tú mismo lo leíste, Monse. Entonces, ahora empezar a hablar de que vamos a cambiar las elecciones es realmente, y no lo digo por la presidenta del Colegio Médico, ella no toma la decisión. La decisión era una decisión política, y ella lo ha dicho de forma sostenida. Ojo con lo que está sucediendo. A ella ha prendido todas las luces y las balizas, pero parece que la terquedad de algunos y del cálculo político de otros es más importante que la salud y la vida de miles de chilenos y chilenas. Pero ¿cuál era su idea? Porque no estaba de acuerdo con la elección en 2 días. ¿Cuál era su idea entonces? La idea era que la elección se corriera para mayo, para que evitáramos que la elección diera justo con el pic. Esto lo sabíamos perfectamente. Si en Europa pasó. Después de las vacaciones, hasta el día de hoy, todavía no pueden controlar los contagios en muchas partes. ¿Qué diferencia íbamos a tener nosotros con ellos? Era probablemente ninguna. Y aún así, la decisión se tomó. Y ha sido un error. ¿Qué piensa? Claramente. ¿Qué piensa Alejandra Sepúlveda de esto, para que todos vayan hablando, que tienen todos que ir a votar? Ya. Después nos vamos a quedar solos. Primero decir que yo tengo un pareo con un diputado que está enfermo, pero decir primero, yo quiero agradecer a la presidenta del Colegio Médico y en general al Colegio Médico. Yo creo que cuando en términos profesionales, ¿no es cierto?, cada uno de los especialistas que en términos colegiados han entregado su opinión, ha sido muy importante para el país. Porque aquí no han dicho sí a todas las cosas que ha planteado el gobierno, sino que al contrario, yo creo que han sido muy críticos y han puesto en primer lugar la salud, ¿no es cierto?,
y el bienestar y las complicaciones que tenemos en pandemia de los chilenos y chilenas. Así que yo quiero públicamente hoy día agradecerle al Colegio Médico por estar permanentemente colocando los puntos sobre la I en las complicaciones que tenemos como diputada, país. y con respecto al tema... Sí. Segundo que nosotros estamos absolutamente... Mira, nosotros hemos puesto, Julio César, primero la salud de los chilenos y chilenas. Por eso dijimos, y escuchando precisamente al Colegio Médico, de ampliar lo que tiene que ver con el estado de excepción hasta el 30 de julio. Lo hemos dicho así y fueron recomendaciones también del Colegio Médico en su minuto. Los 2 días, ¿no es cierto?, para las elecciones también tiene que ver con un tema sanitario. Si hoy día nos plantean, ¿no es cierto?, como a los parlamentarios, mire, en 2 semanas más revisemos que lo que está pasando, ¿no es cierto?, con la pandemia, con lo que está ocurriendo con el colapso en las redes asistenciales, que yo creo que eso es lo más grave que hoy día tenemos, y si tenemos que hacer, ¿no es cierto?, un alto de la elección y colocar otra fecha, pero por supuesto que lo vamos a hacer. Yo creo que eso corresponde. Hoy día no podemos pensar en nada más que la salud de las personas y las complicaciones que tenemos hoy día en los hospitales. Yo creo que no puede haber una segunda opinión en esto. Estamos dispuestos, estamos absolutamente llanos y lo hemos hecho así también pensando en algo que para nosotros es muy importante, en las condiciones económicas que tiene que tener la familia también para enfrentar una cuarentena. Estamos absolutamente disponibles en colocar la salud de los chilenos, que además lo que hemos hecho durante todo este tiempo en el Parlamento. Yo espero que el Ejecutivo lo entienda, espero que el Ejecutivo también se allane a esto y esperamos los resultados que tengamos con la vacunación. Pero todos los resultados, todas las votaciones que hemos realizado, el estado de excepción, los 2 días, el primer, el segundo y esperamos que el tercer retiro, ¿no es cierto?, también tienen que ver con esa lógica. ¿Cómo incorporamos hoy día las condiciones para que las personas, para que la familia chilena, que hoy día lo está pasando mal, tengan las condiciones para estar en cuarentena y cuidarse, ¿no es cierto?, de este coronavirus? Pero esa es la resolución, yo creo que de la mayoría de los diputados que estamos en el Congreso. Primero Chile, primero la salud de los chilenos. ¿Qué dice el diputado Durán? Muy buenos días, Julio César, Montserrat y a todos los quienes nos acompañan. Mira, ponerme a disposición de lo que digan los expertos en la materia de salud. Yo hago un llamado a mi gobierno a escuchar al Colegio Médico, a no tratar acá de que son rivales porque tal vez algunos son de otro sector político, sino que ver esto con altura de mira. Las 3 medidas habladas por la presidenta del Colegio Médico me parecen de todo sentido común que deben ser analizadas y tomadas por el Ministerio de Salud. Era absolutamente predecible que íbamos a llegar a este colapso. Yo lo vine hablando desde enero, cuando se anunció con bombo y platillo el permiso de vacaciones, que la gente se iba a relajar, que había poco control, poca fiscalización de quienes salían y volvían a Santiago y de que iba a llegar un momento que esto iba a estallar. Y efectivamente ha sido así. Yo esperaba que los aumentos iban a ser más cercano a enero, pero ahora estamos viendo los efectos colaterales de ese permiso de vacaciones con bombo y platillo. Yo quiero invitar al gobierno a no cerrarse en solamente con su grupo de expertos, escuchar al Colegio Médico, escuchar a todos los actores políticos, y si se tienen que cambiar o no las elecciones, yo creo que va a existir la voluntad de todo. Acá el tema político pasa a un segundo plano. Primero tiene que ser la salud, pero para eso sí, el gobierno tiene que planificar a largo plazo. ¿Cómo es posible que el gobierno en enero, cuando anunció este permiso, no haya sido capaz de predecir que íbamos a estar en esta situación en marzo? Hoy en día existe inteligencia artificial, hay distintos software de predicción de la conducta social de los individuos. Cualquier software hubiera analizado la predicción que íbamos a llegar a esto en enero. Y en vez de haber estado promoviendo un proyecto de ley que impulsaba hacer la votación en 2 días, ¿por qué no se proyectó al tiro que íbamos a llegar a esta situación? O sea, estamos todos los días improvisando. Todos los días pasa algo, efecto-reacción, efecto-reacción. Y muestra que hay un gobierno que no tiene la capacidad de predecir esto a largo plazo como una gran empresa, pero yo creo control de gestión, cuidando los recursos públicos. Diputado, a pesar de que su gobierno, yo creo que hay un montón de cosas que sí se pueden predecir y hay varias cosas que el coronavirus ha sido impredecible en todo el mundo. En ese sentido, yo creo que
que es fácil ser capitán después de la batalla y todo, por eso yo creo que también hay que contribuir en esto a un diálogo en vez de apuntarnos tantos con el dedo en cosas que muchas veces no están ni los datos ni la experiencia, porque es una enfermedad que no sabemos cómo evoluciona. Pero si uno habla políticamente, y se lo pregunta a Marco que no ha hablado, porque se lo preguntaría a un analista político, ¿por qué al gobierno podría no convenirle, políticamente hablando, porque se han resistido hasta el momento, postergar la elección? ¿En qué perjudica o beneficia al gobierno eso? Buenos días, gracias por la invitación y he escuchado atentamente el debate. Para responder su pregunta, primero, Montserrat, yo creo que hay ventajas y desventajas con postergarla para el gobierno. Creo que el gobierno esto es una elección muy dura para ellos, que va a haber un plebiscito sobre ellos. Cambio, continuidad, creo que va a ganar el cambio. Le convendría al gobierno postergarlo. El no hacerlo también le podría convenir por la baja participación. Yo creo que estamos con un problema serio de participación porque estamos con pánico sanitario. Usted lo ha informado usted mismo, Montserrat. Cosas que son completamente contradictorias. Hace una semana en este programa los casinos podían funcionar, pero había cuarentena en otras comunas. Hay comunas que están separadas por una calle y había una cuarentena en una y no en la otra los fines de semana. Lo que quiero plantear es que es muy difícil adherir a tanta contraindicación. Yo, igual que usted, Montserrat, creo que es difícil. Creo que la adhesión a las cuarentenas y la eficiencia de la cuarentena va en caída libre, porque hay un problema que es más de fondo, y creo que el gobierno se equivocó al inicio, lo sabemos, con las camas, preocupado de las camas críticas y no preocupado de disminuir los contagios. Para disminuir los contagios y hoy día no volver a engolosinarnos con las vacunas, mientras no disminuyamos los contagios, la carrera la gana el contagio y no las vacunas. ¿Qué hay que hacer? Las condiciones económicas. Y aquí sí, aprovecho, lo hablaba con el doctor Rosa, alcalde Pedro Aguirre Cerda, que es una comuna que está bien tan desafiada, es el dinero, Montserrat. El 80% de los que nos están viendo hoy día están más pobres que en marzo pasado. Si en invierno pasado fue difícil cumplir las medidas sanitarias, y ustedes en este canal glorioso retrataron las fiestas clandestinas, el incumplimiento, le puedo anticipar lo que va a pasar. Es aún más difícil cumplir las medidas sanitarias hoy. Por eso la economía está al mismo tiempo que la salud, no hay dilema, no es lo uno o lo otro. Y creo que el gobierno, que lo ha hecho bien con las vacunas, ya lo hemos dicho, junto a los trabajadores públicos de la salud, donde lo está haciendo no mal, muy mal, es la economía. Persevera, fíjese, usted lo anunciaban ayer, si no me equivoco, nuevamente un bono clase media, donde además hay que estar en fase 2 para tocarlo. O sea, hay que ser de nuevo una especie de genio para entender si te toca o no el bono. De nuevo, la ayuda debe ser universal y no están creadas las condiciones para cortar el contagio. A mí me parece, Montserrat, que postergar las elecciones es del todo sensato, yo no tengo problema en eso, y ahí está el método que propone la presidenta del Colegio Médico, en 14 días más se evalúa, de acuerdo. La secuencia yo la sigo, no me parece mal postergarla. Creo que al gobierno le conviene que se hagan ahora si uno se pone un poco mala fe, y usted me desafió como, yo prefiero ser protagonista que analista, pero me pongo en posición de analista para responder. Claro, tiene lógica. Esto es injusto lo que voy a decir, para que no salten los diputados de derecha que están acá. Pero claro, al gobierno le convendría que haya votación ahora para que baje la votación, porque yo creo que va a ser una gran ola de cambio la que va a ganar en gobernadores, no tengo duda, en alcaldes es más complicado, Marco, en concejales no tengo duda, y donde creo que sí va a ser más empatado en la constituyente. Perdón, Julio César. Marco, tenemos que ir a atender. Hay mucho desazón de los señores de los almacenes, porque en cuarentena el almacén va a estar cerrado de la esquina, pero el supermercado va a estar abierto. ¿Qué opinarán nuestros diputados? Se lo vamos a preguntar. 12:27, vamos y volvemos. El tiempo justito para que cada uno pueda cerrar su perspectiva. Isquia, por favor. Doctora. ¿Sobre almacenes o en general? En general, por favor. Algo que quiera decir, porque nos quedan 4 minutitos, uno para cada uno. Es que viene la franja electoral, entonces a las 12:43 nos sacan. Solamente reiterar nuestro llamado como Colegio Médico a instaurar hoy día medidas que permitan un mejor control de la pandemia, y en esa línea hemos planteado algunas propuestas al Ejecutivo que en realidad no nos han dado mucha bola, así que aprovechar este matinal los propios parlamentarios que nos ayuden a que ojalá esta propuesta sea acogida. Necesitamos bajar la cantidad de casos y contactos, bajar también el número de fallecidos para que evidentemente nuestro sistema sanitario no colapse. Y mientras tanto, a todos los que nos están viendo, a todos y a todas quienes están en su casa, a cuidarse mucho. Tenemos muchos contagiados, seguir los protocolos, si somos contacto estrecho, cumplir con la cuarentena, porque más allá de las medidas gubernamentales, sin duda hay una cosa de comportamiento individual que necesitamos la colaboración de quienes nos están mirando en la casa. Muchas gracias. Marco Enrique, no, Alejandra Sepúlveda, perdón.
Bueno, primero yo creo que invitar al gobierno a que sea capaz de escuchar, ¿no? Que sea capaz de escuchar al colegio médico, que sea capaz de escuchar a los parlamentarios, que ellos no tienen la hegemonía, ¿no es cierto?, de la verdad. Y que podamos cuidarnos que la salud de los chilenos y chilenas es lo que tiene que estar primero en estos tiempos de pandemia. Y lo segundo es que lo que tiene que ver con lo económico, que para nosotros es fundamental, no podemos hacer, ¿no es cierto?, una cuarentena si no tenemos los recursos y las familias no tienen los recursos. Por eso llamar al gobierno a que el tercer retiro empiece a mirarlo, que apoye, que no nos coloque más complicaciones y poder aprobar este tercer retiro lo antes posible, pero además con este fondo solidario. Este no es un rescate individual, no es una individualización de cómo solucionar los problemas, sino a través también de un fondo solidario donde el Estado de Chile se coloque en esta pandemia. Así que esperamos esta semana, la próxima más tardar, empezar a estudiar el retiro del tercer retiro del 10%. Diputado Durán, por favor. Una respuesta importante para la ciudadanía. Para que todo alcance. Diputado Durán. Invitar también a mi gobierno a que avance en escuchar al colegio médico, a escuchar a distintos expertos. El gobierno lo ha hecho muy bien en el tema de la vacunación. Es un país ejemplo en el avance y en la cantidad de vacunas que ha entregado la población chilena. Pero tenemos algunas debilidades y esas debilidades tenemos que avanzarlas con altura de mira, escuchando a todos los actores políticos y abrirnos sin dogma político. Si es necesario postergar la fecha de elecciones, estaremos disponibles, pero lo principal es que tengamos medidas serias, que controlemos, tratemos de avanzar lo más rápido en controlar el avance de la pandemia. Así como hemos sido un país ejemplo, avanzando en la... Le queda el minuto a Marco. Marco, 30 segundos. Muy breve. Para que estemos mejor, bajar los contagios, y sí creo que somos todos responsables, pero no culpables. El culpable es el gobierno. Somos responsables y por eso hay que autocuidarse. A no sentirse culpable, pero sí responsables de lo que pasa, para bajar los contagios. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Muchas gracias a los cuatro, gracias por su gentileza y su comprensión. Un beso gigante a María Ángel.